Llamamos Edad Media al periodo histórico comprendido entre el siglo V al siglo XV. Es situado cronológicamente entre la Edad Moderna y la Edad Antigua. Da inicio con la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476 y su final es marcado con la caída del Imperio Bizantino. Este largo periodo de tiempo engloba una gran cantidad de acontecimientos que marcaron el devenir de la historia de una u otra manera. En el siglo V, con la caída del Imperio Romano, la institución religiosa establece una alianza con el Imperio Franco y reciben así los estados pontificios, lo cual permite la expansión del cristianismo por toda la Europa occidental. El teocentrismo en la Edad Media era una corriente de pensamiento en la que Dios es el centro del universo, y los teocentristas explican la realidad por medio de la voluntad divina. La ciencia queda en un segundo plano, ya que todo fenómeno es regido por la divinidad. El Imperio Romano convertía al cristianismo como la única fe legal. La población en ese entonces vivía con el miedo al duro juicio de la Iglesia, ya que era la única que podía decidir la salvación después de la muerte. Pero aún así existieron valientes que se atrevieron a desafiar la santa doctrina cristiana. La Iglesia y la corona se sintieron amenazados por este grupo de rebeldes de la fe y los tachaban como herejes. A pesar de esto, existieron grupos insurgentes como los baldases y los cátares que se atrevieron a desafiar la fe cristiana interpretando a Dios a su manera. En el año 1208 después de Cristo, una conspiración cátar asesinó a un representante papal que predicaba la fe cristiana. Por esa razón, el papa de ese entonces, Inocencio III, los mandó a exterminar. En el año 1215, el papa convocó a todos los líderes cristianos para perseguir a los herejes. Fue así como nació la Santa Inquisición. Los condenados eran sometidos a una interrogación y tenían que dar el nombre de otros herejes, y si no cooperaban con la investigación, los encerraban o los ataban y los dejaban sin comer. Pero lo más temido eran las torturas. Durante la Edad Media no existía notación musical como la que conocemos hoy en día. La música se escribía en forma de verso agregándole pequeñas indicaciones llamadas neumas adiestemáticas. En el siglo XI, el monje llamado Guido d'Arezzo inventó el tetragrama, algo parecido al pentagrama. Ahí se escribían figuras llamadas neumas. D'Arezzo también definió los nombres de las notas musicales, inspirado en un canto llamado Ut Quam Laxis. Este canto tenía la característica de que cada frase iniciaba con una nota superior a la anterior, y así decidió nombrarlas con la primera sílaba de cada frase: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. En 1640, por medio de un tratado, Giovanni Bautista Dona sustituyó la sílaba Ut por la sílaba Do, ya que creía que la sílaba Ut no era ideal para vocalizar. La séptima nota, Si, fue agregada varios siglos después, ya que en la Edad Media se denominaba como satánica, y en el siglo XVI se definió el pentagrama para uso de escritura musical. Podemos describir como poli, que significa muchos, y fonía, sonidos. Esto quiere decir que son muchos sonidos interactuados entre sí. Y fue en el siglo IX donde se produjo los primeros testimonios del canto polifónico de la música, los cuales se inscriben principalmente en el ámbito litúrgico. Consiste en la adición de una voz suplementaria, en este caso contrapunto, a un canto llano, al que se denomina como canto fermus. Se puede diferenciar entre polifonía a 2, 3 o 4 voces, las cuales son bajo, tenor, contralto y soprano.
Antigua y Ars Nova son dos conceptos creados por el compositor Philippe de Vitry, quien los utilizaba para describir el periodo musical abarcado desde el 1170 al 1375. El primero de ellos es el Ars Antigua, que se utilizaba para describir el periodo de tiempo del 1170 al 1310. Este periodo se caracteriza por el inicio de la música polifónica, también por la falta de una manera coherente de escritura musical. Normalmente en este periodo de tiempo se engloba toda la música europea del siglo XIII, pero especialmente la música francesa, donde fue el auge de este movimiento polifónico. El Ars Nova es el periodo de tiempo que abarca del año 1310 al 1375. En este periodo de tiempo da aparición la manera coherente de escritura, donde se utilizaban compases para dar movimiento a la música, y también es donde se llegó a la perfección de la música polifónica. Profana. En la Edad Media existía un tipo de canto. Este canto se llamaba canto gregoriano, que era música altamente religiosa, ya que en esa época la iglesia influenciaba mucho sobre el pueblo, tenía un gran poder, por lo que las únicas melodías que se podían ejecutar eran de la iglesia. El nombre se le debe al Papa Gregorio I, quien fue el encargado de recopilar y reunir varios temas y composiciones religiosas. Durante esta época, que abarcaba el siglo V al XV, surgieron manifestaciones y fruto de ellos nacen los famosos trovadores, que eran las personas, se podría decir, que iban en contra de la iglesia en cuanto a la música, ya que ellos componían no música de iglesia, sino que ya tenían composiciones suyas y pues con gustos propios. Canto basado en el texto religioso, en latín. Utilización del tetagrama. Aunque en la actualidad utilizamos el pentagrama, en ese entonces se utilizaban únicamente 4 líneas en vez de 5. Monódico. Una línea melódica. Canto al unísono. La línea melódica se mueve por intervalos conjuntos, es decir, notas cercanas, segundas, terceras, cuartas y quintas. Utilización de melismas, cuando se cambia la nota permaneciendo en la misma sílaba del texto. Cada canto se basa en una escala musical determinada. A capela, no posee acompañamiento con instrumentos. Las obras carecen de un autor, son anónimas. La compositora Hildegard von Bingen fue una monja alemana, la cual compuso gran variedad de música sacra durante el siglo XII. A pesar de que la música religiosa en esas épocas llevaba normas muy estrictas de composición, von Bingen logró hacer espacio para la creatividad utilizando técnicas innovadoras. Luego seguirían Léonin y Perotin de Francia, los cuales suelen mencionarse juntos, ya que ellos dos pertenecieron a la escuela de música en la Catedral de Notre Dame, siendo estos dos personajes muy importantes, ya que las contribuciones de ambos compositores llegarían a ser las bases de lo que sería la música medieval, sus efectos vocales. Adam de la Haye de Francia es otro de los principales compositores de la Edad Media. Este alejó de la música sacra y compuso música monofónica tanto como polifónica, lo cual era bastante inusual destacarse en ambos estilos. En resumen, y después de lo anteriormente mencionado por los compañeros, podemos llegar a la conclusión de que la Edad Media fue gran pionera y gran base para que la música tuviera sus primeros pasos y llegara a la evolución que hasta ahora ha tenido y llegar a ese estilo contemporáneo que nosotros actualmente conocemos. A pesar de las distintas facetas y los distintos cambios que ha tenido y las distintas formas de verla, por ejemplo, la religiosa y la profana, esa parte de la música ha influido enormemente para que actualmente podamos entender la música como la entendamos y cada día vaya dando un paso más y evolucionando cada día más para comprenderla de mejor manera.